Qué raro que no ha Y el venido. bebé, hermanito, el bebé está hermoso. Qué raro que no ha venido. Sí. Sí, pues ahora bendito sea el Eterno que está mejor. Ah, Estuvo internado. sí, sí me ¿verdad? contó. Me dijiste que Shalom. te lo Ayer qué estuvo horrible. internado. Qué raro que no ha Y el venido. bebé, hermanito, el bebé está hermoso. Qué raro que no ha venido. Sí. Sí, pues ahora bendito sea el Eterno que está mejor. Ah, Estuvo internado. sí, sí me contó. Me dijiste que Shalom. te lo Ayer qué estuvo horrible. internado. Estamos preparando el shiur. Ayer. Ay, qué cosa. Tratando de que podamos conectar a internet, así a las personas que no tienen la posibilidad de escucharla para allá puedan hoy en directo y bueno, que quede grabado para momentos posteriores, así las personas que están entrando a la restauración puedan escuchar la para allá correspondiente al día de hoy. Estamos haciendo todo el esfuerzo que podamos porque tenemos pocos recursos, pero bueno, tenemos todas las intenciones de hacerlo mejor. Así que vamos a estar invitando ahora por Ustream. Hebreo básico. Nuestra página Hebreo básico. Sí, mándale. Entramos por el cheque quedó inconclusa y veremos si podemos entonces compartirla el día de hoy con todos ustedes. Barujín Jabaim. Bienvenidos a todos entonces. Vamos a compartirla para allá Shoftim. Vamos a estar bajando la jalel para estar dándole toda rabá a nuestro Padre porque Él ha implantado esa Torah de verdad en cada uno de nosotros, haciendo que esta Torah nos traiga la Geulá, la redención, la Besorá Tová, también las buenas noticias de redención. Bien. Baruch atah Yahweh Eloheinu melech haolam asher natan lanu torat emet bechaye olam noten hatorah beshem Yeshua HaMashiach u'esehut Yeshua HaMashiach. Bendito eres tú, Yahweh, nuestro Elohim, Rey del Universo, que nos santificas y nos apartas con tus preceptos y tus mandamientos, y que implantaste una Torah de verdad en cada uno de nosotros, haciendo que esta Torah nos traiga a Geulá, nos traiga redención. Sabemos que todo esto es por los méritos de Yeshua y por su nombre. Te entregamos este momento en tus manos, todas las personas que están entrando a la transmisión, que puedan ser restauradas, que haya un poco más de luz en sus vidas. Or Hayim, luz de vida, porque tu Torah es vida, y aquellos que la toman comparten esa vida. Por eso te entrego todo en tus manos, esta transmisión está para allá, Padre, para que podamos creciendo y seguir aumentando nuestro saber, nuestro conocimiento para llegar a la estatura de Mashiach. Por los méritos de Yeshua, entonces, amén, amén. Y en Baruch Hashem, anoche, bueno, tuvimos, habíamos dado la para allá, pero la compartimos aquí porque tuvimos un inconveniente en cuanto a la parte técnica de la PC o de internet, no sé bien. Pero bueno, esperemos que hoy tengamos la segunda oportunidad, ¿verdad? Y hablando de una segunda oportunidad, estamos en el mes de la segunda oportunidad, o en el periodo de la segunda oportunidad, podríamos llamarle de esta manera. Estamos en el primer Shabbat de la Shuvá. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, para gente que está empezando recién a conocer las raíces hebreas, este periodo, hay un periodo de 40 días que comenzó hace 2 días con la luna nueva, ¿sí? con el mes nuevo, el Rosh Chodesh, y comenzamos este periodo que va a transitar 40 días. ¿Sí? Esto se hace todos los años.
y se le llama de varias maneras, se le denomina de varias maneras a este periodo. Justamente se le llama el periodo de las Slihot, que viene de la palabra Slihá, que quiere decir perdón. Vendría a ser el periodo de los perdones, de pedir perdón. El periodo de la segunda oportunidad, ¿sí? Podríamos hablar, ¿de dónde sacamos esta figura de los 40 días? Bueno, esta figura de los 40 días la sacamos de cuando Moshe, por segunda vez, sube a Har Sinai, al monte de Sinai, para recibir nuevamente las tablas, o nuevas tablas, donde Yahweh le manda en Shemot, en Éxodo 34:1, escribir las mismas palabras, que él mismo, Yahweh, iba a escribir las mismas palabras que escribió en las tablas anteriores. Acuérdense en que las tablas anteriores, las primeras tablas, que se rompieron, fueron por el apeyá, o sea, por el pecado voluntario de parte del pueblo de Israel, ¿sí? Y esas tablas, cuando Moshe está bajando el monte, ve esa transgresión y rompe las tablas. Pero luego sube 40 días más, o sea que en total tuvo 80 días, lo que nos da el periodo justamente de la segunda vez de la subida, ese periodo de 40 días. Por eso esa subida, digamos, ese subir de Moshe, empezamos a contar una cuenta regresiva de 40 días con esa figura. ¿Se entiende? Sí. Entonces luego baja, ¿en dónde? ¿En qué? Baja en Yom Kippur. Justamente nos da justito la cuenta de que él baja en Yom Kippur, ¿con qué? Con las segundas tablas, con las mismas palabras que Yahweh había escrito en las primeras tablas. Eso lo pueden unir a Jeremías 31, del 31 al 34, donde dice que hará un nuevo pacto con la casa de Israel, ¿sí? No como el pacto que hice con sus padres, o sea, está hablando de las primeras tablas, sino ahora voy a hacer una brijadaya, una renovación de la palabra, de la Torá, del contrato matrimonial, de la Ketubá, que todos conocemos, los que tenemos varios años en saber cultura hebrea y haber practicado justamente Ketubá, haber practicado una boda hebrea, haber estado viviendo o auspiciar una boda hebrea, que la oportunidad que Yahweh me ha dado. Haber vivido esa boda hebrea nos trae una figura muy figurativa, valga la redundancia, en cuanto a cómo fue o cómo es la figura de que sucedió allí en el Har Sinai, y cómo podemos establecer, podemos ver bien clarito con lo que dice, no haré como le dice con los padres, hablando de las primeras tablas, sino que ahora voy a escribir en sus corazones las mismas palabras. Entonces el corazón es como una lujot, ¿verdad? Las tablas, ¿sí? En la tabla de su corazón, dicen en algunas partes de la Torá, que va a escribir la misma palabra. Entonces este periodo de 40 días se llama Elul, es el mes sexto, quiere decir, el sexto quiere decir, ¿sí? Bien, hoy justamente es la Parashá Shoftim y nos va a hablar de un juicio. ¿Por qué? Porque este periodo también se le denomina como el periodo del juicio. ¿Por qué? Porque Israel es un llamado en este periodo del año, en esta temporada del año, a la Shuvá, o sea, al regreso, que eso lo podemos ver en Jeremías 6, 16, 17, cuando dice que nos paremos en los caminos, veamos cuál es la buena enseñanza, y cuando encontremos la buena enseñanza andemos por ella y encontraremos Shalom. ¿Sí? Y luego habla de que pone a centinelas con sonido de shofar para advertir y para hacer regresar al pueblo de Israel. Muchos no quieren escuchar el sonido de shofar, tapan sus oídos, que es figurativo con la voz del Naví, ¿verdad? Que está advirtiendo continuamente a volverse a la Torah, a volverse a Yahweh, a volver a casa, ¿sí? Entonces, este periodo se denomina de varias maneras. Yamin Noraim, ¿sí? Se le denomina a los 10 días desde el primero de Tishri, porque este mes de Elul va a desembocar en el séptimo mes, y el primer día del mes séptimo, llamamos que es el mes de Tishri, ¿sí? Es la fiesta o la Moad de Yom Teruah, el día de sonar el shofar, específicamente, ¿sí? El día de sonar el shofar. Si bien este periodo de 40 días en todo Israel el día de hoy se está sonando el shofar todas las mañanas, todo el día se suena el shofar,
¿sí? O sea, hoy en día, si usted va a Israel, está sonando el shofar continuamente. ¿Por qué? Porque está llamando a la Shuvá, o sea, al regreso de aquellos que no han vuelto su mirada a la Torá o que se han descarriado, ¿sí? A volverse a la Torá, ¿sí? ¿Baruch Hashem? ¿Se entiende? Sí, sí. Amén. Bien. Baruch Hashem. Entonces, también se le denomina los días temibles. ¿Por qué? Porque son días de retrospección, de volvernos y de hacer lo correcto si estábamos haciendo algo mal. O sea, es un mirar hacia adentro de cada uno de nosotros, ¿sí? Tenemos que mirar hacia la Torá y ver qué refleja esa Torá hacia nosotros, ¿verdad? Según lo que estemos haciendo es la imagen que va a reflejar, o sea, el resultado que va a dar de la imagen, ¿sí? Baruch Hashem. El mes de Lul, entonces, dijimos, retrospección, periodo de la Teshuvah, días temibles, Yamin Oraim, son días de incertidumbre también. ¿Por qué? Porque se dice que en una, digamos, costumbre de nuestro pueblo, o digamos, un conocimiento y una costumbre es decir que Yahweh, el Eterno, decide quién muere y quién vive según las obras, ¿sí? o según si se haya arrepentido o no se haya arrepentido, con este periodo de días que da Yahweh para el arrepentimiento. Y el día de Yom Kippur, el 10 de Tisri, que desemboca en lo que llamamos el cierre de las puertas, que se hacía también antiguamente en el templo, ¿sí? Se cerraba la puerta y ya no entraba más nada, ¿sí? Así que es una figura de que ahí se cierra, digamos, las oportunidades. O sea, esa segunda oportunidad o esa oportunidad que ya nos da para volvernos a Él, ¿sí? Baruch Hashem. Bien, entonces hablamos de juicio, hablamos de justo juicio, porque Yahweh es un juez justo, ¿verdad? Entonces debemos hablar de un periodo de justicia también. Justamente la parashá del día de hoy cuadra porque la parashá del día de hoy es Shoftim, ¿sí? Vamos a buscar en Devarim, ¿sí? Vamos a buscar en Devarim. Si quieren prendan la luz, si llegan. Capítulo 16, versículo 18. Está atacando poca luz porque está ya bajando el sol. Sí, mi amor. Capítulo 16. 16. 3 veces el año todo tu hombre. Devarim. Capítulo 16, versículo 18. Sí. Versículo 18. Correctamente. Deuteronomio de Devarim 16, 18 dice: ustedes nombrarán jueces y oficiales para todas las puertas en las ciudades que Yahweh su Elohim le está dando, tribu por tribu. Y ellos juzgarán al pueblo con Mishpat Sedek, o sea, juicio y equidad, o justo juicio. ¿Sí? Baruch Hashem. No traerán, no torcerán la justicia o mostrarán favoritismo y no aceptarán un soborno, porque un regalo ciega los ojos del sabio y tuerce las palabras de aún el recto. Justicia, solo justicia. Así que está diciendo Mishpat Sedek, ¿sí? 2 veces, ¿sí? Perseguirán para que vivan y hereden la tierra que Yahweh su Elohim les está dando. Baruch Hashem. Bien, vamos a leerlo entonces allí a empezar la parashá. Estamos en el día 3 del mes de Lul, ¿sí? A diferencia de lo contextual del hombre el día de hoy, el Boré Olam, el creador del universo, le da lugar, o sea, le da importancia, suma importancia a ¿qué? A la justicia en su reino. ¿Vieron? Dijeron allí que no aceptarán soborno, ¿sí? De ninguna clase, ningún regalo, no cambiarán, quiere decir, la verdad por sí, por un regalo, dice, ¿verdad? Sí. Por un obsequio. Baruch Hashem. Bien.
Devarim entonces, 16-18, tenemos la Haftará, o sea, podemos cuadrar, podemos unir, que juntamente con la Parashá va unida la Haftará, la porción de los Nevi'im, y tenemos la porción de los Nevi'im en Yesayá 51-12, que también la vamos a ir buscando, 51-12 y 52-12, ¿sí? En Yesayá, Baruch Hashem, vamos a buscarlo. 51, 12. Dije, ¿no? 51, 12 y 52, 12. Dice así: yo soy el que te consuelo. ¿Por qué tienes temor del hombre que debe morir? Del hijo del hombre que se marchita como la hierba. Tú has olvidado, Yahweh, tu hacedor. Y en 52, porque más adelante esto nos va a hablar de que cuando alguien es elegido un líder, una congregación, sea quien sea, en cualquier lugar del mundo, tiene que tener en cuenta que, vamos a ver más adelante, ahora vamos a ver el 52.12. 52.12, Baruch Hashem. Dice, no necesitan irse a la desbandada, ¿sí? No tienen que huir, porque Yahweh irá delante de ustedes. Está hablando de que ¿sí? De algo muy importante. Las lecturas del Brit Hadasha tenemos en Matí 5:38 y al 42. Tenemos también algunas le voy a dar, no le voy a dar todas. Hechos, Maseh Shluchim 3, del 13 al 26. Y una más le voy a dar Ivrim 10, 28 al 31. Repito, Matí 5:38, Mateo 5:38 al 42. Les di Maseh Shluchim 3, 13 al 26. Y le di Ivrim 10, 28 al 31. Bien, voy a fijarme a ver si seguimos saliendo. Sí, al parecer que sí. Porque anoche tuvimos ese corte y no quiero que suceda de nuevo. Bien. Moshe detalló luego cómo nombró, vamos ahora a basarnos un poquito en el Midrash del libro de Devarim, ¿sí? Detalló cómo nombró los jueces intercalando reprimendas durante la narración. Al aceptar la Torá se transformaron en una nación que, atesorada por Yahweh, ¿sí? Cuando dijeron Nazé ben Ishma al pie del monte Sinai, Yahweh instantáneamente dijo que si ellos escuchaban la voz y obedecían a esa voz, serían ¿qué? Un especial tesoro, una real queuná, ¿sí? Mal dicho, real sacerdocio, un pueblo escogido, ¿sí? Entonces, y que todos los pueblos de la tierra que también acudirían a ellos para aprender, ¿sí? Se dirán de ustedes que son los sabios de la tierra, ¿sí? Los que tienen la Torá, ¿verdad? Entonces, Israel, en el periodo de cuando Jacob emigra a Misraim, ¿qué pasa? Jacob, ¿con cuántas personas va a Misraim? Con 70, ¿sí? 70 son los que, ¿se acuerdan que había hambre en la tierra? Y Jacob tuvo que emigrar hacia Misraim. Y en Misraim, ¿qué pasa? Bueno, crecieron sus hijos, se multiplicaron y llegaron a ser 600.000 hombres. Justamente son los mismos. Este número lo tomamos de los hombres que cuando vemos el relato de la Pesaj, dice que 600.000 en aquella noche, 600.000 hombres a pie salieron de Misraim. Si vemos el relato de la Pesaj, o sea, si el relato, vemos como dice que 600.000 hombres, más las mujeres y los niños,
salieron. Y justamente crecieron allí tanto cuantitativamente como cualitativamente. ¿Qué quiero decir? Tanto en número como en calidad. Baruch Hashem. Entonces, en cantidad, luego de haber descendido esas nafshot, esas almas, justamente de los hijos de Jacob, a Misraim. Así que salen 600.000 hombres de calidad y, bueno, de cantidad. Recuérdense en qué pasó. Con el segundo Faraón mandó a matar a los niños. ¿Se acuerdan? Que Moshe es el que se salva de la tribu de Judá, ¿verdad? Y vemos esa figura que justamente que crecen cuantitativamente. Faraón paró, no podía, decía, no, pero si crecen más números nos van a conquistar, ¿sí? Por eso mandó a matar a los niños, ¿sí? Baruch Hashem. Entonces, ahora, muchas veces en la Torá, al pueblo de Israel, cuantitativamente y cualitativamente, se le ve figurativamente de varias maneras. Pero una de las maneras muy especiales que Yahweh ve y vemos en el relato de Abraham Avinu, cuando le dice que está en la tienda y le dice, sal fuera, y que dice, y mira las maserot, mira las estrellas, y así será, que dice, mi pueblo. ¿Sí? Así que hay una figura allí. ¿Cuál? Estrellas. Dice que Yahweh cuenta las estrellas. Noten eso, cuenta las estrellas y a cada una las conoce por su nombre. No está hablando de los astros celestes, sino está comparando a los astros celestes con sus hijos. Baruch Hashem. Amén. Qué hermoso, ¿no? Bien. Ahora, ¿por qué se compara al pueblo de Israel con estrellas? De hecho, los sadikim, los justos, son divididos según qué, según sus obras, o según qué, según sus méritos, según sus sehut, los méritos brillan para allá de determinada manera. Algunos tienen el brillo como el sol. ¿Quién, por ejemplo, tiene el brillo como el sol y siempre se le compara con el brillo del sol? ¿No dice el Malají que dice, hablando de Mashiach, que dice, nacerá sobre ustedes como sol de justicia? ¿No dice eso? Sí, amén. Entonces tenemos un sadik que brilla como el sol. Tenemos otros sadikim que tienen el brillo de la luna. Es más, al sol es comparable con el eterno, con el brillo, y la luna, el brillo de la luna con Israel toda. Se dice que Yahweh es el sol, digamos de esa manera, para poner en figura al brillo que tiene, y la luna tiene el brillo del sol, porque la luna no tiene un brillo propio, sino que refleja el brillo del astro mayor, ¿sí? Del sol. En este caso, una comparación con el Shemesh, en el brillo de nuestro Padre, ¿sí? Otros tienen un brillo, y esto es de acuerdo a qué está calificando los brillos, de acuerdo a los méritos, de acuerdo a las obras, de acuerdo a de qué manera cumples tal o cual mandamiento, cuántos mandamientos estás cumpliendo, de acuerdo a eso será tu brillo. Baruch Hashem. Entonces, un tercer grupo centella como el cielo, como la plenitud del cielo. Otro fulgura como las maserot, como dijimos. Vieron que hay maserot que se ven, que brillan más, ¿por qué? Porque están más cerca de la tierra, más cerca de nuestros ojos, de nuestra visión. Hay otras estrellas que brillan más, pero que no la vemos. ¿Sí? No quiere decir que brillen menos porque no la vemos, sino que no la vemos porque están más lejos. Pero brillan con intensidades distintas, ¿sí? Ahora, algunos otros sadikim resplandecen como un relámpago, ¿sí? El relámpago es rápido, ¿verdad? ¿Sí? Se ve ahí, viene, va y se ve en un instante, ¿sí? Otros irradian una belleza como las rosas, ¿sí? Como las flores. Otro grupo alumbra como una menora en el templo, ¿verdad? En el Beit Hamikdash. Y así sucesivamente. Ahora, Moshe prefirió comparar
el pueblo de Israel con el cuarto grupo. ¿Cuál es el cuarto grupo? Las Maserot. Y eso cuadra con lo que vemos en el relato de Abraham Avinu. Sal fuera y mira las estrellas. Está diciendo comparativamente, mira a mis hijos, mira cuántos son y mira el brillo de cada uno. Baruch Hashem. Cuando el pueblo hebreo cumple la voluntad de Yahweh, se le compara con estas estrellas, ¿sí? Entre otras razones, ¿por qué? Así que las estrellas no existen entre ellas. ¿Qué no existe? Cada una tiene su lugarcito, ¿verdad? Cada una tiene su brillo y ninguna otra se envidia. No hay animosidad porque una brilla más y otra brilla menos, sino que cada una tiene su intensidad de acuerdo al lugar donde Yahweh las pone, ¿sí? Baruch Hashem. Entonces, esto es comparativo, entonces no hay competencia, y ninguna se resiste por el brillo de la otra. De la misma forma, los sadiquín deben ser de esta manera, que se respetan mutuamente y viven en shalom unos con otros. Ahora, así como el brillo de las estrellas no siempre se exterioriza, no siempre se ve el brillo de la estrella, como decía, hay estrellas que están mucho más allá del firmamento, o en otras galaxias, millones de estrellas, pero no quiere decir que no existan o que no brillen de una intensidad digamos menor o mayor, sino que no se ven. O sea, el brillo de las estrellas no siempre se exterioriza. Del mismo modo, hay innumerables sadiquín, ¿sí?, ocultos dentro del pueblo de Israel, que Yahweh sí ve su brillo. O sea, aunque no lo vean los otros, ya ve, ¿sí?, el brillo de esa persona o de ese hijo, ¿sí?, aunque otros no lo vean. O sea, cada uno tiene su lugarcito, ¿verdad? Entonces, así como los cuerpos celestes también tienen una vida, ¿verdad? Baruch Hashem, que ya les da, ¿sí?, la vida. Podríamos decir que tienen muchísima vida, ¿verdad? En cuanto a la existencia, ¿sí? Moshe entonces prosiguió y dijo: cuando ustedes se multiplicaron tanto, Yahweh no quiso que yo siguiera siendo el único responsable de juzgarlos. Bien, acá vamos a entrar a la parashá porque la parashá es Shoftim, jueces. ¿Qué se elige allí? Yahweh le manda a Moshe a través, ¿se acuerdan de Yitro? Que le aconseja nombrar ¿cuántos jueces? ¿De cuántos se integra la casa de jueces? Beidin, que le llaman Sanedrin mal, pero en realidad es Beidin, casa de jueces. ¿Cuántos son los integrantes? 70. ¿Cuántos fueron los hijos de Jacob que emigraron a Misraim? 70. ¿Cuántos fueron los que Yeshua eligió después de los 12? En total, 70. Baruch Hashem. Entonces, cuadran muchas cositas por aquí, ¿verdad? Dice que no tomarán soborno, también dice Mishpat Sedek, la Torah, la justicia. No aceptará soborno, ¿sí?, de ningún tipo, porque Yahweh no acepta soborno y le pide a quienes van a ser elegidos jueces que tampoco acepten soborno. Ahora, ¿qué pasaba con los fariseos en el tiempo de Yeshua? Aceptaban soborno de Roma. Por eso Yeshua tuvo que levantar una nueva casa de jueces con 70 hombres que él eligió. Para de esa manera empezar a juzgar con Mishpat Sedek. Porque de la misma manera que mides, serás medido. Porque sabemos que la medida justa es la Torah. Si no juzgamos con Torah, estamos fuera de medida y no tenemos juicio y equidad. Mishpat Sedek. Baruch Hashem. Entonces, por ejemplo, era esencial para evitar, ¿qué pasa? Yahweh dice que mandó a Moshe nombrar jueces para que hubiera suficientes tribunales, casa de jueces, que se dedicaran
o que trajeran los casos, ¿verdad? Numerosos que había dentro de un pueblo, siempre hay casos, ¿verdad? Y que presentaban, ¿verdad? Las personas. Ahora, era esencial para evitar injusticias, ya que un juez del pueblo hebreo se lo castiga severamente por un mal veredicto. No acepta soborno. Entonces, hay cosas que tenemos que ver en cuanto a la responsabilidad que Yahweh pone en cada uno de nosotros, más a los jueces o a los que se encargan de enseñar la Torah. Baruch Hashem. Por ejemplo, el error de juzgar un simple asunto monetario puede ser considerado por el Todopoderoso como un pecado capital. ¿Por qué? Porque, ¿se acuerdan de la parábola de aquel deudor que Yeshua dijo que le debía a un hombre, a un prestamista? Sí. ¿Sí? Pero que esa vez, a su vez, el prestamista le debía al rey. El prestamista va al rey a quejarse y el rey le dice, pero tú me debes a mí. ¿Qué debo hacer yo contigo? Contigo, claro. Y Yeshua hace esa pregunta, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasaba? Si le quitaba lo poco que tenía, le quitaba lo para comer, para vestirse, para alimentar a sus hijos y para las necesidades básicas, hace cuenta que es un pecado capital. ¿Por qué? ¿Qué es un pecado capital? Un pecado de muerte, está juzgando de mala manera, ¿sí? No está viendo qué está pasando, ¿sí? Por eso, ¿se acuerdan que Levíticos 25 dice que cada Yobel que se liberaban las deudas? ¿Sí? Yahweh estableció eso. Los esclavos se liberaban, Baruch Hashem, y todo eso, ¿verdad? Porque tenía un justo juicio. Así que esto derivaría en ¿qué? En sacarle las necesidades vitales a alguien que no puede pagar por ejemplo, en este caso que cuando se aprovechan, ¿verdad?, de la persona y le cobran impuestos. Eso está prohibido en la Torá. Cuando rematan la casa. No, lo que está prohibido en la Torá es cobrar de más, ¿sí? Los prestamistas, por ejemplo, si te cobran una cuota de más, ¿sí? Están en un... o sea, alguien que está dentro del pueblo de Israel, si te cobra de más de lo que te prestó, eso es pecado. ¿Sí? Eso es usurpación. Eso es ser un usurero. ¿Sí? Le saca al pobre, le saca al que no tiene. Y esto es comparable con muchos por allí que piden determinado dinero, diciendo que es una voluntad y una orden de ya, cuando le sacan, dice, para pagar los impuestos de la nación en donde viven, ¿sí? Le sacan lo poco que tienen y le dicen, bueno, si no das determinado dinero, el 10%, el Eterno no te va a bendecir, por ejemplo. Eso es justamente lo que está diciendo, ¿verdad? Además, la función de un juez o de un líder hebreo es evitar que las injusticias dentro de la comunidad, o por lo menos protestar contra ellas. Y acá vamos a ir a Levítico 5.1, que nos dice la Torá. Vamos a leer Vaikra. O sea, dice protestar, declarar. Si calla cuando debería haber protestado, merece... Mire lo que dice. Si la persona, ahora vamos a ver Levítico 25, Vaikra 5, Baruch Hashem, 1, ¿lo tienen? Sí. Bien, esperen un poquito. Si me salgo de cámara, perdónenme. Estoy buscando la palabra. Si una persona que es un testigo que ha jurado para testificar peca por rehusar declarar lo que él ha visto u oído sobre el asunto, él cargará con las consecuencias. ¿Qué dice? Si se calla y es testigo que vio o escuchó una injusticia, carga con todo el pecado. ¿Cómo se piensan ustedes que Yeshua, cuándo fue el momento que Yeshua cargó con todos los pecados del pueblo de Israel?
¿Cuándo? ¿En qué momento? Cuando se cayó la boca. Sanedrín, claro. Porque él sabía que la alta corte hacía soborno con Roma, había visto, había escuchado, pero él se calla y se cumple Levítico 5:1 y carga con la consecuencia de todo el pueblo de Israel. ¿Vieron qué importancia? Yahweh le da mucha importancia y él es un juez justo, sea quien sea. Por eso la palabra dice que no hace excepción de persona en cuanto al juicio. ¿Sí, Baruch Hashem? Bien. Seguimos entonces. Entonces, además, vamos a ver algunos ejemplos. Y vamos a ver que hombres, grandes hombres, Yahweh, aunque ellos eran grandes héroes, grandes hombres, la justicia igual, digamos, le cayó. El peso de la ley le cayó. Vamos a ver, por ejemplo, un ejemplo de un siervo del rey David Hamelech, Abishai ben Seruyá, uno de los generales del rey David, era un erudito en la Torá. Él enseñaba a David la Torá, más allá que un rey tiene que hacer la Torá, cuya sabiduría era equiparable a la mayoría de la alta corte de justicia, o sea, de la casa de jueces. Este gran hombre fue castigado con la muerte por no haber protestado en la siguiente ocasión. Vamos a ver la ocasión. Una vez el rey David ordenó que un censo a la población. Ahora, este censo lo mandó Yahweh. Este censo, David se le ocurrió hacerlo por su propia cuenta. Su propio pecunio salió de él. No vino algo específico de Yahweh. Cuando Yahweh ordenó contar al pueblo de Israel, le dijo a Moshe, ahora vas a contar el pueblo de Israel. Por las tribus, por los hombres, tantos de las tribus de Rubén, y le mandó él. Pero en este caso David no se le ordena mandar a contar el pueblo, y Yahweh le manda a un nabí, al rey David, y le dice, ¿yo te dije que contaras el pueblo? ¿Yo te ordené en algún momento que contaras al pueblo? ¿Qué pasa? Esto nos enseña a que a veces nos adelantamos a lo que Yahweh tiene planificado para nuestras vidas. Abihu y Hadad se adelantaron, iban a ser los Kohanim, pero se adelantaron al plan, ¿sí? ¿Y qué pasó? Murieron. Dice que sus nafshot se quemaron dentro de ellos, que Yahweh los quemó por dentro, ¿sí? Y murieron, ¿sí? Los hijos de Aarón, los hijos de Aarón murieron. Ahora, Yahweh le manda a un nabí a rey David, le dice, ¿yo te mandé contar al pueblo? Entonces esto le iba a costar un gran precio al rey David, ¿sí? Entonces una vez esto hizo David, la Torá permite contar a los hebreos únicamente en casos de real necesidad. Yahweh los contaba cuando venían de la guerra, cuando salieron de Misraim, al pie del monte Sinai, pero en este caso Yahweh no manda a contar al pueblo, sin embargo a David se le ocurre contar al pueblo. Y de una manera que tampoco que prohíbe la Torá. ¿Sí? Que es un huk. ¿Por qué? Porque únicamente se contaba en casos de real necesidad, solo por medio de objetos tales como monedas, por ejemplo. Si se cuenta a los hebreos directamente, puede sobrevenir una plaga. A lo largo de la Torá vemos que Yahweh, el pueblo de Israel pasó por plagas. El becerro de oro, Yahweh mandó una plaga y ¿cuántos murieron? Muchísimos ahí. Cuando la rebelión de Korah, otra plaga y murieron 27.000. Cuando la rebelión en el relato de Pinjas, de la parashá de Pinjas, que los príncipes se unieron a las mujeres extranjeras, vino otra plaga, ¿sí? Y allí murieron muchísimos también.
¿Se acuerdan? Y así sucesivamente el pueblo de Israel ha venido sufriendo esas plagas. ¿Pero por qué? Por la desobediencia. ¿Sí? Entonces, el censo que David ordenó no era ni absolutamente necesario, ni fue realizado por medio de lo que ordena la Torá. Dos cosas, ni necesario, ni ordenado por Yahweh, ni cómo se debe hacer.